Hermanos, bienvenidos. Y ahora abran sus Biblias al libro de Apocalipsis o Revelación. Libro de Revelación. La palabra Apocalipsis viene del griego que quiere decir revelación. Por eso vemos la palabra Apocalipsis y decimos, bueno, ¿qué quiere decir Apocalipsis? Bueno, es casi idéntica a como está en el griego, que quiere decir la revelación de Jesucristo. Y es lo que nos enseña la palabra. Así es de que vamos al capítulo 22 y voy a leer todo el capítulo porque mi plan es terminar hoy el capítulo de Revelación y el libro completo. ¿Saben lo maravilloso de estudiar la palabra libro por libro y capítulo por capítulo? Es porque solamente así vamos a conocer la palabra de Dios. No podemos estar brincando de un lugar a otro, versículos aquí, versículos allá, y así nunca vamos a comprender y aprender lo que es cada libro. Me platicaba un pastor que dice que hay pastores que predican como Tarzán, van de verso a verso. Brincan uno aquí, brincan una rama allá, brincan otro versículo allá, toman un tema, por ejemplo, el divorcio, o la salvación, o el infierno, o el cielo, y juntan unos cuantos versículos y ya tienen el sermón preparado. Pero eso no es enseñar la palabra a fondo, hay que estudiarla para poder enseñar bien. Y es lo que hacemos aquí, tratar de enseñarla lo mejor que puedo con la ayuda de Dios. Y claro, que cometo errores, lógico, como todos, ¿verdad? Porque no hay nadie que conozca la Biblia perfectamente. Solamente hay alguien que la comprende y la sabe perfectamente, y ese es Dios. Porque el hombre tiene sus limitaciones. La palabra de Dios es más alta que los cielos y más profunda que los mares. Amén. Un pastor anciano que predicó por 50 años, al final de su vida le dijo a Dios, dijo, Padre Santo, te doy gracias que me dejaste ver la tapa de tu libro. Solamente la tapa de su libro. O sea, era tanto el respeto y la reverencia que tenía por la palabra que es como si apenas podía ver la cubierta, la tapa de tu libro. Y por eso es tan importante estudiarla, hermanos, y vivir de acuerdo a su palabra, porque es lo más importante. Porque podemos conocer la palabra, pero no vivirla. Y lo importante es, más importante vivirla, pero para vivirla hay que conocerla. Pero es indispensable aprenderla lo más que podamos. Bueno, voy a comenzar el versículo 1 del capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo,
no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todos los que el que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Bueno, ¿qué les parece? ¿Ya nos vamos a casa? Ya lo leímos, ¿verdad? No, vamos a estudiarlo ahora más a fondo. Vemos las maravillas el libro de Apocalipsis es el cumplimiento de toda la palabra de Dios. Comenzamos en Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, y en Revelación vemos que Dios creó un nuevo cielo y nueva tierra. Es el epílogo, el final, el capítulo final. Hagan de cuenta que estamos construyendo una casa y el último clavo y el último martillazo decimos, ahora sí está completa. Ahora sí está completa. Déjenme leerles unas comparaciones del libro de Génesis y cómo se cumplen o cambian en Apocalipsis. En Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. Dios creó la tierra. Y en Apocalipsis 21:1 dice que Dios crea una nueva tierra y un nuevo cielo. ¿Ven? Acá lo creó y acá lo está volviendo a recrearlo completamente nuevo. Por ejemplo, en Génesis 1:16 Dios creó el sol. Y en Apocalipsis 21:23 dice que ya no hay necesidad del sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo ilumina todo. En Génesis Dios estableció la noche y en Apocalipsis 22:5 dice que no habrá noche ahí. En Génesis 1:10 Dios creó los mares y en Apocalipsis 21:1 dice que ya no habrá más mar. En Génesis 3:14 al 17 entró la maldición sobre la creación. Y en Apocalipsis 22:3 dice que ya no habrá más maldición. Y lo vemos porque vemos todas las cosas como están en el mundo, ¿verdad? Solamente hay que ver las noticias por 5 minutos y nos damos cuenta que este mundo está bajo maldición. Dicen en Romanos que la misma creación gime esperando ser liberada. Y nosotros también, ¿verdad? En Génesis 3:19 entró la muerte a la historia de nuestras vidas.
Y en Apocalipsis 21:4 dice que no habrá más muerte. En Génesis 3:24 el hombre fue expulsado del paraíso, del jardín del Edén. En Apocalipsis 22:14 dice que el paraíso va a ser restaurado. Lo que el diablo destruyó, Dios lo va a recuperar. Dice en Génesis, habla de que hay dolor, gemido y tristezas. Ahí es como comenzó todo. Y en Apocalipsis 21:4 dice que ya no va a haber más llanto ni más dolor. Todo lo va a crear nuevo. Dios va a hacer absolutamente todo nuevo. Y comenzamos en nuestro estudio en el versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 22, donde dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y el versículo 7 dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y nos diríamos nosotros, bueno, dijo que viene pronto y hace 2000 años y no ha regresado. Pero ¿saben qué? Dios no usa reloj. Dios no necesita un reloj, un calendario. El reino de Dios es muy diferente a nuestro reino en este mundo. Él está fuera del tiempo. Nosotros estamos como en una pecera. Estamos limitados a la pecera, al tamaño, según el tamaño, ¿verdad? Y estamos limitados a este mundo. Pero Dios está fuera de este mundo. Está en este mundo, pero está sobre toda la creación, divinos. Y dice que viene pronto, la palabra quiere decir que va a venir inminentemente, en el momento en que sea que el Padre le dé a Jesús la orden de venir por su iglesia. En ese instante dice que en un abrir y cerrar de ojos, no podemos ni siquiera parpadear tan rápido como va a ser. Dios va a regresar y va a venir por su iglesia, y al final de los tiempos Jesús va a regresar de nuevo, pero cuando regrese va a venir con todos sus ángeles y con todos los cristianos que fueron arrebatados, todos los santos que murieron desde el Antiguo Testamento, todos los mártires que van a morir durante la gran tribulación, todos vamos a venir con Él. Él va a establecer un nuevo mundo, pero cuando el instante llegue va a ser como un relámpago. ¿Han estado cerca cuando hay un relámpago, un rayo cerca? Es instantáneo, ¿verdad? Ahora, cuando la lluvia está lejos y vemos los rayos, dura segundos para que llegue el sonido del rayo, ¿verdad? Pero cuando está uno cerquita, es igual al tiempo que ve uno la luz, se oye el estruendo del rayo. Bueno, así de rápido va a ser cuando venga Él. Mucho más rápido que un parpadear. Dicen que es tan rápido como iluminar un ojo a una distancia muy corta. ¿Cuánto dura la luz en llegar? No podemos ni medirlo, pero bueno, lo dejamos ahí. Dios sabe lo que tenemos que comprender de la palabra de Dios. La palabra de Dios es santa y perfecta, y Dios no comete errores. Dios es absolutamente perfecto en todo lo que hace, y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y miren la reacción en el versículo 9, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Todo lo que adoramos que no sea Dios es blasfemia, es idolatría.
completamente, lo diga quien lo diga, si no es Dios, es idolatría. Estaba viendo ayer en una página social, si debemos de adorar nosotros a los ángeles, o a los santos, o las vírgenes. El Papa Francisco tiene 3 oraciones que le pide a los arcángeles. A Miguel dice ayúdanos, a Gabriel le ora diciendo ayúdanos, a Rafael le pide ayúdanos. Los ángeles son consiervos nuestros, son siervos de los que vamos a heredar la salvación, los que vamos a adorar la salvación, o a recibir la salvación. En otra página, en otra parte de la misma página dice que podemos rezarle a los ángeles, podemos también pedirle, hacer novenas al ángel de la guarda, pedirle intercesión a Miguel, a Gabriel, a Rafael. Todo esto es idolatría. Todo esto es idolatría. No importa, dice más abajo que podemos dedicarle oraciones a los santos. Todo esto es falso, porque el error que cometió Juan estaba tan impresionado de lo que el ángel estaba revelando, le estaba enseñando, que no supo más que hacer, se postró de rodillas para adorarlo. Creo que para ahorita yo hubiera tenido que haber aprendido, porque en el capítulo 19, versículo 10, cometió el mismo error. Si quieren verlo conmigo, se lo leo. Apocalipsis 19, 10, dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Soy un siervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Solamente debemos de adorar a Dios. Ahora, ¿lo hacemos siempre y perfectamente? No. Quiero decirles una cosa, todos cometemos errores y todos estamos aprendiendo. Déjenme decirles, en la Iglesia Católica hay muchos que son salvos. Hay muchos, a pesar de las doctrinas falsas que les enseñan, hay muchos que aman a Cristo con todo su corazón, le han entregado su vida y son salvos. Entre ellos, mi hermana, mi hermano, algunos de mis parientes que conozco. Aman al Señor con todo su corazón, a pesar de que les enseñen cosas erróneas que van contra la palabra de Dios. Todos cometemos errores y hay que orar los unos por los otros, porque todos necesitamos seguir aprendiendo y seguir muriendo a muchas de las cosas de nuestra carne. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Lo más importante para ser salvo, porque la salvación es solamente por gracia. Solamente por gracia. La Iglesia Católica dice que la salvación es por gracia y obras. Se necesita la fe, pero debe de haber obras también. Dice, y el que niegue eso sea anatema, condenado al infierno. Y la Biblia dice, por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, porque es por obra de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos a través de la fe. No por las obras que hagamos. Eso no nos ayuda a salvarnos. La salvación es por gracia. La gracia no se merece. Es algo que no puede uno ni ganar, ni merecer, ni hacer las suficientes obras. Porque si fuera suficiente, Cristo no hubiera podido. Terminado es. Cuando murió en la cruz. Hubiera dicho, ya casi está terminado, ustedes terminen lo que yo no terminé. Él lo hizo todo completamente. Por eso solamente debemos de agradar y obedecer a Dios, obedecer su palabra. Entonces Juan es corregido por postrarse ante los pies del ángel. Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro, que debemos de ser nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Adora a Dios. Y él me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
no selle las palabras de este libro. Muy interesante porque a Daniel, el ángel Gabriel le dijo, sella las palabras de este libro porque el tiempo es para más adelante. Dejen leerles en Daniel 8:26, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Es mucho más adelante, ahora más adelante, en Daniel 12:4 y 9 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Saben que ahora sí podemos comprender bien el libro de Daniel? ¿Saben por qué? Porque todas las profecías que estaban por cumplirse ya se cumplieron todas. Ahora podemos ver la evidencia de la palabra de Dios, que sí se cumple todo lo que dice. Solamente falta una semana, porque en Daniel está la profecía de las 70 semanas. Semanas de años, 7 por 7, ¿cuántos son? 49. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de multiplicar? A ver, ¿cuántos hacían trampa y lo escribían acá en el brazo y todo, verdad? Todos llegamos a hacer trampa, ¿no? Yo lo confieso. A mí lo que me dio coraje una vez conmigo mismo, yo era buen estudiante y la maestra me puso a corregir el trabajo de los otros, porque me tenía tanta confianza, y había un muchacho que era más inteligente que yo, y una respuesta difícil vi que era diferente a la mía. Pues la mía, dije, caramba, lo más seguro es que yo estoy equivocado. La borré y puse la respuesta de él. Pues ¿saben qué? Salió mal. Por andar copiando me salió, como dicen, el tiro por la culata. La saqué mal también. Así es que no es bueno copiar, ¿verdad? Pero todo lo que la Biblia dice que se va a cumplir, si ya llegó el tiempo, ya se cumplió. Digo, 7 semanas de años, 7 por 7, 49, 490 años. ¿Saben que esa profecía está en el libro de Jeremías? Que todas estas semanas se iban a cumplir menos una. De 7 años, que es lo que falta de la tribulación. Todas las otras semanas se cumplieron exactamente el día que Jesús entró en el Domingo de Ramos y les dijo el Señor, si ustedes hubieran sabido lo que es para su día. Diciéndole a la nación de Israel, ustedes que tienen las Escrituras debieran de haber comprendido y sabido cuándo se iban a cumplir. Exactamente el día que entró el Domingo de Ramos a Jerusalén. Se cumplieron todas las semanas menos una. Que falta la tribulación que va a durar 7 años. Ahora sí podemos entender lo que dice el libro de Daniel. El libro de Daniel estaba cerrado, sellado en ese tiempo, ahora lo podemos comprender. Sin embargo, a Juan le dice, no selle las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. De nuevo diríamos, bueno, ya hace 2000 años, pero ¿saben que dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento? Tengo pagado. Yo no sé cuánto tiempo tienen ustedes de caminar con el Señor, pero ¿qué tal si el Señor hubiera venido hace 20 años? ¿Dónde estaríamos? Hace 40 años, 50 años. ¿Saben por qué Dios no nos dio una fecha específica? Como le dio a Daniel de las 70 semanas. ¿Saben por qué no nos dio una fecha específica? Porque si nos hubiera dicho, Juan escribe que en 2150 años regreso. No, todo el mundo hubiera vivido como un chamuco, ¿verdad? Como un demonio. Al cabo el Señor no va a venir en cientos de años. Puedo hacer lo que me dé la gana. Al cabo, al final de cuentas, me arrepiento. Ya antes de morir me voy a arrepentir. Voy a ir a la iglesia y voy a entregar mi corazón al Señor.
¿Cuántos se hubieran perdido si supieran que Cristo no iba a venir pronto? Pero Dios lo dejó abierto, esta profecía, esta palabra, porque no sabemos cuándo viene. Además sabemos una cosa, el Señor viene por mucha gente que no espera su venida. ¿Saben que mueren 2 personas en el mundo por segundo? 2 personas por segundo. Así se están yendo. Y les aseguro que la gran mayoría de los que están muriendo en estos momentos no están preparados. ¿Por qué? Porque dicen, apenas tengo 60 años, me faltan 40 más. Y aunque llegue a los 80, me faltan todavía 20. Toman la vida como si tuvieran la vida segura, garantizada que van a llegar a cierta edad. Nadie sabemos. Niños mueren de 1 año, de meses, de 5, de 10 años. Y uno siempre dice, murió antes de tiempo. Tenía 40 años, tenía una familia pequeña. Dice, ay, murió antes de tiempo. No, Dios no comete errores. Dios le había dado 40 años. A otro le dio 5, a otro le dio 10, a otro le dio 20. Decimos, ¿por qué? Porque Dios es Dios y Él hace lo que quiere. Y nosotros no somos Dios. Y no somos nadie para cuestionar a Dios por las cosas que hace. Que no las comprendamos, que no nos gusten, es otra cosa. Pero Dios no comete errores. Dios no comete errores. Mi mamá murió cuando yo tenía como 3 años. A mi papá lo mataron cuando tenía 10 años. ¿Cuántos años tenía su mamá? Tenía unos 30 y tantos. Mi papá unos 45 máximo. Y yo decía, Dios es injusto. ¿Por qué se los llevó? ¿Por qué me dejó sin padre y madre? Dios no es bueno. No, Dios es bueno y Dios es justo. Lo que pasa es que yo no conozco los designios de Dios. Ahora lo entiendo mejor y ahora ¿saben qué? Todas esas pruebas que tuvimos en la vida, mi hermana, mis hermanos y yo, esas pruebas nos formaron en lo que somos ahora. Porque si no hubiéramos tenido pruebas en la vida, nuestra fe no hubiera crecido. Nuestra fe no sabíamos si es real o no. La fe es como un músculo. No se sabe cuánto puede uno levantar hasta que lo agarra, ¿verdad? Hasta que tenemos las pruebas. Dios todo lo hace perfecto. Dios no nos deja solos. Dios me dejó a mi hermana, que fue como mi mamá, y Dios no me dejó solo. Me dejó otros 2 hermanos y mi hermana y yo, y seguimos adelante. Todo por la gracia de Dios. Por difícil que parezca lo que hemos experimentado, y yo sé que cada uno de ustedes tiene su historia. Todos han sufrido, todos han pasado por pruebas y dificultades, ¿verdad? O alguno levanta la mano que no ha tenido ningún problema en la vida. ¿Quién, verdad? No hay nadie. Todos. Pero aquí estamos todavía por la gracia de Dios. Si es que obedezcamos su palabra, solo adorémoslo a Él y estemos preparados, porque dice en el versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Déjenme hacer una aclaración aquí. Dice que viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según su obra. De nuevo, dije Efesios 2, 8, 9, nos enseñan claramente que la salvación es por gracia a través de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué está hablando aquí de dar un galardón por las obras? Porque todo lo que hagamos para Dios, para la honra y la gloria de Dios y para el bien de otros, Dios nos va a premiar. Dios nos va a premiar. Déjenme darles un ejemplo. Todos ustedes tienen hijos, ¿verdad? Tienen hijos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, yo sé que sí. No los nieguen, no los nieguen. O si no tienen, hagan de cuenta que los tuvieran. Pero déjenme darles este ejemplo. Yo compro 10 dulces y se los doy a mi niño. Bueno, tengo niñas, tengo hijas que ya no son niñas. Pero hagamos de cuando un ejemplo. Tengo 10 dulces, 10 M&M's, se los doy a mi hijo o mi hija y luego le digo, dame uno, por favor.
Y que lo justo, lo natural es que digan, ¿cómo no, papi? Aquí está. ¿De qué me está dando? De lo que yo ya le di. Dios nos premia. Ahora, después de que me da uno, le digo, ahora ya que me diste uno, te voy a comprar una nieve también. Qué buen desayuno, ¿verdad? Para un niño, ¿verdad? Dulces y nieve, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Yo lo premio por su generosidad, porque me regresó uno de lo que yo ya le había dado. Pero lo voy a premiar, aparte de que ya le di algo primero los días, ahora lo voy a premiar con una nieve por su generosidad. Eso es lo que se refiere aquí. Dios nos da todo lo que tenemos, es de Dios. Nosotros somos de Dios, lo que tenemos es de Dios, su casa, su carro, lo que tenga, su perro, su gato, todo le pertenece a Dios, incluyéndonos a nosotros. Pero de lo que nos dio, nosotros le damos a Él. Y Él nos premia por haberle dado, después de que nos dio todo lo que tenemos y todo lo que somos. Dios es un Dios inmensamente generoso, un Dios bueno, perdonador, galardoneador. Y luego dice en el versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esos títulos son títulos de Dios. Sin embargo, Jesús los está apropiando, aplicando a su persona. Miren de nuevo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los voy a llevar a varios versículos del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, donde esos títulos se le dan a Jehová, a Yahvé, al Dios Todopoderoso del Antiguo Testamento, que es Jesús mismo también, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. En Isaías 41:4 dice la Biblia, ¿quién hizo y realizó esto? Está preguntándole ¿quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Más adelante, en el capítulo 43, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Quiere decir, Él es el Salvador, y no hay nadie fuera de Él. Él es el único que puede salvar. Capítulo 44, versículo 8, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Dios que todo lo sabe, si hubiera otro Dios, Dios lo conocería, ¿verdad? Pero dice, no hay fuerte, no conozco ninguno. Capítulo 45, versículo 5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Versículo 21, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno otro fuera de mí. ¿Quién es nuestro Salvador? Jesús. Dios, el Padre, el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Él es el único. En el capítulo 46, versículo 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Capítulo 48, yo mismo soy el primero, yo también el postrero. Ahora en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, esto dice Jesús de sí mismo, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. El todopoderoso, el Dios todopoderoso, yo soy. Y más adelante dice el que estuve muerto y aquí vivo por los siglos de los siglos. Claramente nos está diciendo que, hablando de la divinidad de Dios, regresemos al capítulo 22, versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Saben que hay 7 bienaventuranzas en Apocalipsis? Hay 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, o donde dice bienaventurados. Déjenme se los leo. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
Número 2, capítulo 14, versículo 3. Y oí una voz que me decía desde el cielo, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sigan. Capítulo 16, versículo 15. Yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todos aquí levantamos la mano, ¿verdad? Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La sexta, capítulo 22, versículo 7. Vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y la última, capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. 7 bienaventuranzas. Somos muy bienaventurados, ¿no creen? Muy bienaventurados. Continuamos. Regreso al capítulo 22. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera. Y no está hablando de perros, porque dicen, hay una frase que dice, todos los perros van al cielo. Yo me imagino que va a haber muchos perros en el cielo, ojalá, porque a mí me encantan los perros. Y si no, cuando regresemos aquí vamos a tenerlos, ¿verdad? A lo mejor los que murieron los vamos a volver a tener, quién sabe. Dios tiene muchas sorpresas para nosotros. Dicen, all dogs go to heaven, que todos los perros van al cielo. Ojalá que sí. Pero bueno, eso lo dejamos fuera. Dice, está hablando de gente perversa, malvada, diabólica. Dice, los perros estarán afuera, porque en Israel los perros no eran como los ve uno aquí. Los perros eran manadas de perros salvajes, callejeros. Pero aquí se refiere a gente que son como ellos. Dice, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y hace mentira. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, a las 7 iglesias. ¿Ven? Hay 7 iglesias, hay 7 bienaventuranzas. Yo soy la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento que hablan de la venida del Señor Jesús. ¿Saben? El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. Tiene cientos de alusiones o referencias al Antiguo Testamento. Uno no puede comprender el libro de Apocalipsis si no comprende el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene el Nuevo Testamento dentro, déjame pensarlo un poco más claro. Lo sé en inglés, pero estoy tratando de traducirlo en mi mente. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento es revelado en el Nuevo Testamento. Todo es una pieza perfecta, completa. Hay muchas referencias sobre Jesús en el Antiguo Testamento, prácticamente en todos los libros del Antiguo Testamento. Les voy a leer unas cuantas nada más. En 2 de Samuel 7:12 habla, déjenme llego ahí, de la promesa de que de David iba a venir un descendiente que iba a ser el Mesías, el Rey eterno, que es Jesús. Dice en el 2 de Samuel 7:12, y cuando tus días sean cumplidos, el profeta le está diciendo a David, y duermas con tus padres
Él está diciendo lo que Dios le dice que le diga a David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. David murió, pero Jesús vive para siempre. El reino del Señor Jesús es para siempre. En Isaías 9:7, un versículo muy conocido, que dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, ven, está hablando del trono de David y sobre su reino, pero se refiere a Jesús, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La promesa de que en él se iba a cumplir la profecía, que un descendiente de David iba a ser el Mesías que iba a venir. Ahora en Jeremías 23:5 dice la Biblia: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará justicia y justicia en la tierra. Y el último está en Números 24:17. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora. Lo miraré más de cerca. Está diciendo, todavía no sucede, va a ser en el futuro. ¿Y saben qué? Él ya lo vio. Él ya lo vio, porque ya está en el cielo. Todas las profecías de la Biblia hasta ahorita se han cumplido. ¿Saben que se han cumplido miles de profecías? Ni una sola ha fallado. Jesús en su primera venida cumplió más de 300 profecías. Es absolutamente imposible que alguien pueda cumplir ni siquiera 8 profecías. Ahora, más de 300. Bueno, ¿quién puede predecir cuándo van a ser? Sin embargo, está en la Biblia. Está en Miqueas. Habla de que va a venir. ¿Dónde van a ser? En Belén, Efratá. ¿Y saben por qué dice en Belén, Efratá? Porque había 2 ciudades que se llamaban Belén. Una era Efratá y otra tenía otro nombre. Y lo describe específicamente en la Biblia. ¿Cuándo y dónde van a ser? ¿Qué va a ser descendiente de David? Todas estas profecías son anticipadas y cumplidas todas en Jesús. Ahora, por 300 profecías que cumplió de su primera venida, hay como 900 de que va a regresar de nuevo. 3 a 1 de que va a regresar. La palabra de Dios es perfecta, nunca ha fallado ni fallará, porque Dios no comete errores. Como les he dicho antes, recuerdan, Jesús nunca pidió disculpas ni una sola vez. ¿Por qué? Porque nunca cometió un error. Aun cuando Lázaro murió y Jesús vino hasta 4 días después, Él no llegó disculpándose, ¿verdad? Cuando las hermanas lo acusaban de que si hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús nos dijo, discúlpenme, se me hizo tarde, se me olvidó, me retrasé. Le dijo, si creen ustedes van a ver la resurrección. Nunca se disculpó porque nunca cometió errores, porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús se hizo hombre y tenía doble naturaleza, divina y humana. Actuaba en la humana, pero nunca dejó de ser Dios, porque Dios no muere. Es eterno y siempre será eterno. Bueno, dice ahora que Él envía a su ángel para darnos el mensaje. Le dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La raíz es la que da la vida. Y el linaje es la descendencia, o sea, no puede haber un árbol sin raíces, ¿verdad? No tiene vida.
Jesús es la raíz y es el árbol, porque Él es el que le dio la vida a David. Él vino de David y Él mismo le dio vida a David. Por eso cuando los fariseos estaban discutiendo con Jesús, Él les preguntó, ¿de quién es el Mesías? Pues descendiente de David. Entonces les dice, ¿cómo es que David le llama Señor, siendo su descendiente? Y no supieron cómo explicarle. ¿Por qué? Porque no conocían las Escrituras. Jesús le está diciendo, el Mesías va a ser descendiente de David, pero David le llama Señor. Y ellos no pudieron comprenderlo, pero es que Él es las dos cosas. Él es la raíz de David y la descendencia de David, la simiente de David. Versículo 17, y la esposa y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Se dan cuenta que dice, el que tiene sed, venga? Es una invitación a todo el mundo a que venga el arrepentimiento y a la salvación. Ahora, esto no contradice lo que la Biblia dice, que Dios nos escogió desde el principio del mundo. Porque Dios, de nuevo, no comete errores. Hay cosas tan profundas que nuestra mente no puede comprender. Yo no puedo comprender cómo Dios me escogió desde antes de nacer para que fuera su siervo, pero al mismo tiempo me da la oportunidad de elegirlo. Ambas son verdad. Aunque parece que se contradicen, no son contradicción porque la Biblia no se contradice. Hay cosas mucho más altas de lo que nuestra mente puede comprender. Nuestras mentes son muy limitadas. Dice, todo el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Recuerden, Él dijo, del que venga Él, de su alma brotarán ríos de agua viva. Amén. 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Miren, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Es una tremenda advertencia a todos los que le agregan a la Biblia, a la palabra de Dios. Toda doctrina que no sea de la Biblia, de acuerdo a la Biblia, es falsa. Si contradice la Biblia. Toda doctrina inventada por el hombre es falsa si no está sacada y de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice el Señor Jesús que le va a agregar las plagas. En primer lugar, ahorita en nuestros días hay tanta perversión de la Biblia. Doctrinas, pastores que están enseñando cosas horribles, horrorosas. Pero cada uno de ellos le tiene que dar cuentas a Dios. A mí me da miedo enseñar la palabra de Dios porque no quiero cometer errores y decir algo falso que no está en la Biblia. Pero por eso estudio, para poder entender lo que está hablando, lo que está explicando. Y aún así cometo errores. Inclusive hay pastores que yo conozco, tienen iglesias que tienen hasta 20,000 miembros. Y aún ellos también cometen errores. Si conocieran a los pastores que tienen iglesias grandísimas, si les dijera el nombre, los conocerían. No se los voy a decir porque no quiero hablar mal de ningún pastor. Lo que quiero decir que todos cometemos errores. Y Dios nos perdone, sobre todo si lo hacemos por ignorancia, por nuestra limitación de entendimiento. Todos creemos que somos muy maduros, pero ¿saben qué? No somos nada. No somos nada. Me gusta lo que dijo un pastor que predicó, ya se los he dicho antes, predicó por 50 años y al final de su vida le dijo a Dios, Señor, te doy gracias que me dejaste ver la cubierta de tu libro. Eso es reconocer que la palabra de Dios es tan inmensamente santa, sublime, perfecta y poderosa que ninguno la conocemos a fondo. Y solamente todos somos, así tengamos 40 años en el Evangelio, somos niños de kinder estudiando la palabra de Dios. Porque es tan profunda, tan profunda. Un pastor me dijo una vez, cuando estaba en el colegio bíblico, dijo, puedes pasar toda tu vida estudiando el libro de Génesis, toda tu vida,
Al final de tu vida, dijo, apenas solo rasguñaste poquito la superficie. Así de maravillosa la palabra de Dios. Y el que le agrega, Dios hable con él. Bueno, sigo para terminar. Versículo 19. Y si alguno quitara de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que quiera quitarle a la Biblia. ¿Saben que hay Biblias que le están cambiando completamente hasta el género a Dios? Ya no es masculino, ahora es femenino o es neutral. Así es. Hay Biblias que están imprimiendo con estas horribles violaciones a la palabra de Dios. Dios se encarga de ellos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve o pronto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Terminamos el libro de Apocalipsis. La próxima semana lo que voy a hacer un estudio sobre todo el libro de Apocalipsis. Un repaso del libro de Apocalipsis. No, claro, no puedo enseñar versículo por versículo. Ya lo estamos terminando. Pero un repaso de qué habla el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es el tema principal y cuáles son las profecías que se han cumplido y están por cumplirse? O sea, un repaso aéreo del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando uno va en un avión, uno ve todo lo que va pasando, ¿verdad? Pero no lo ve uno detalladamente porque está muy alto. Pero un repaso del libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Vamos orando. Padre bendito, Dios todopoderoso. Lo adoramos, lo exaltamos y lo glorificamos. Le damos gracias por su bendita, santa, inerrante, eterna, sublime, perfecta, santa, que vino de su boca, Señor. De la inspiración del Espíritu Santo, inspiró a todos los profetas, a los apóstoles, a escribir esta palabra tan maravillosa, este libro que nos ha dado, para que nos enseñe cómo vivir, cómo adorar, a quién servir y cómo morir, cómo vivir y cómo morir. Gracias en el nombre santo y bendito de nuestro gran Salvador y Redentor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.